Los antidepresivos son medicinas que receta un médico para tratar la depresión, que parece estar asociada a la existencia de niveles bajos de determinados neurotransmisores a nivel cerebral, como la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Por eso, los fármacos antidepresivos intentan aumentar algunas de estas sustancias en el cerebro a través de distintos mecanismos de acción, y estos ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. Existen muchos tipos de antidepresivos y a veces es necesario probar más de uno hasta encontrar el que mejor resultado ofrezca al paciente. Estos medicamentos pueden causar algunos efectos secundarios menores que, en general, no duran mucho tiempo, como por ejemplo dolor de cabeza, náuseas, problemas para dormir, inquietud y problemas sexuales. Es importante que continúe tomando las medicinas. Aunque se sienta mejor, no deje de tomarlas sin hablar antes con su médico, pues generalmente los antidepresivos deben interrumpirse gradualmente. Y para conocer más sobre este importante tema, quédese en sintonía de Salud TV. Bueno, ahí lo tienen, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tengo el gusto de contar con la presencia, ya amigo de Salud TV, conocido psiquiatra y pediatra, además el doctor Mario Salmán. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa, y pues en esta ocasión hablar de un tema de suma importancia como es el uso de antidepresivos, sus indicaciones y pues la información que como población se debe de conocer. Y pues aquí estamos para orientarlos al respecto y pues tratar de solucionar y solventar las dudas que se tengan del tema. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. De verdad que estos días ya es una locura. ¿Cómo está usted con estos preparativos para sus fiestas navideñas? Bastante ocupado. Ya todo el mundo anda en el corre, ¿verdad? Sí. Bueno, encantada también de tener a la doctora Claudina Padilla de Campos, amiga muy querida ya de Salud TV. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Pues bien, ya finalizando el año y esperando que el otro sea mejor. Definitivamente, lidiando con el tráfico, ¿no, doctora? Sí, eso parece. Ahora todos los días son viernes. Es impresionante el tráfico. A cualquier hora. Y todas las horas son horas pico. Sí. Bueno, los antidepresivos, como su nombre lo indica, son medicamentos que en sí surgieron para tratar la depresión, ¿cierto? Si gusta, recordémosle a la gente los tipos de depresión existentes rapidito para luego ir entrando en todo este grupo de medicamentos y cómo se han ido apareciendo y cómo han ido instalados. La verdad es que la depresión no se presenta solamente de una forma, sino que encontramos personas con una depresión ansiosa, que lo que más aparece es la ansiedad, pero también hay depresiones enmascaradas en las cuales aparentemente no hay depresión, sino que hay otra sintomatología, a veces unas depresiones con mucha sintomatología somática, corporal, de dolores, malestares, trastornos abdominales, en lo cual uno dice, no está deprimido porque no hay tristeza, no hay llanto. Tanto el paciente dice, no, yo no estoy deprimido, como el médico también en un momento dado puede dudar. Sí, pero hay que hacer una investigación adecuada. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico. Hay depresiones también, lo que son depresiones con depresión, que son evidentemente tristeza, llanto, problemas de sueño. Y las depresiones no siempre van a ser en todas las personas con las mismas características, sino que encontramos personas que obviamente las depresiones inhibidas, en las cuales hay abandono del trabajo, abandono de sí mismo, en las cuales la gente lo que dice es que no tengo ganas de hacer nada y todo me sabe a nada. ¿Por qué? Porque no hay esa capacidad de poder incorporar su voluntad, su deseo y su deseo de compartir, como en estos momentos. Y es muy frecuente que el depresivo en la época navideña se sienta peor. ¿Por qué? Porque no puede compartir este afecto de alegría, de buen humor,
o de optimismo para el próximo año, sino que al contrario se sienta como fuera de contexto. Dijéramos que una persona que puede estar apática, ¿verdad? Sí. Que no, o sea, ni tú ni mu, como decimos en español, sí. Nada lo estimula. Nada, ¿verdad? sí. Tal vez no se pone triste o nostálgico o evidentemente deprimido, pero está apático, tampoco le genera una gran alegría, una gran emoción estas fiestas. Sí. A ver, los niños se comportan completamente diferente casi que para todas las patologías, ¿cierto, doctor? Así es, de hecho, quizás como una manera de reforzar el tema y sacarle provecho, pues estadísticamente la depresión es una enfermedad que no respeta edades, no respeta profesiones ni nivel socioeconómico, y es una de las que tiene mayor carga de morbimortalidad a nivel mundial. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que hasta la fecha hay un estimado de 300 millones de personas que están sufriendo de depresión y que la mayor parte está concentrada en edades productivas, por lo cual hay una carga de afectación económica y social, laboral, en el entorno del paciente. De tal manera que se dice que cada 40 segundos una persona con depresión está suicidándose, está quitándose la vida. Por cada persona que lo intenta hay 10, o cada persona que logra suicidarse hay 10 que lo intentan. Entonces es algo bastante serio y que conforme va pasando el tiempo se le está dando la importancia de vida. En los niños y adolescentes pues no es el cuadro típico como la doctora lo describió hace un momento en adultos. En adolescentes, en niños principalmente existe, en niños escolares, pues existe el miedo de ir a estudiar, existe la dependencia exagerada o excesiva hacia los padres, y principalmente en los adolescentes, pues el ir en contra de las reglas, escaparse y presentar un ánimo irritable. Entonces son características diferentes a los adultos. Sin embargo, el momento... Regresiones, doctor, perdón. Por ejemplo, un niño que ya puede leer, que de repente llega después de una vacación, sencillamente ya no puede leer. Se puede presentar conductas regresivas, por ejemplo, un niño que ya controla sus esfínteres, que se vuelva a orinar en la noche, lo cual se llama enuresis nocturna, puede ser un síntoma depresivo. Por eso hay que hacer una buena entrevista a los padres y una buena entrevista al medio escolar y a los niños. Al niño. Ahora bien, con los niños me gustaría que ahondáramos un poquito más, porque me imagino que también para el adulto pues hay escalas o hay otras formas de poder llegar al niño, como lo hacen a través de dibujos, por ejemplo. Sí, existen pruebas psicológicas, pruebas proyectivas, en donde se le pide al niño que realice una figura humana, y ahí pues se pueden ver algunos patrones que niños con depresión presentan. De igual manera existen escalas avaladas internacionalmente y validadas para la edad pediátrica, en donde es un cuestionario que el psiquiatra puede aplicar al paciente pediátrico, y pues ahí se determina si existe una depresión. Pero lo más importante es la evaluación psiquiátrica a través del examen mental que se va a realizar y el funcionamiento que tiene el niño tanto en su hogar como en el colegio. Exacto. El hecho de que muchas veces un niño pueda tener un funcionamiento adecuado con sus amigos, pero en el colegio y en casa tenga otro comportamiento diferente, puede esto dar lugar, porque esto da lugar muchas veces a pensar a los padres que está manipulando, que solo en el colegio, en la casa se va mal y que allá afuera está feliz. Claro. Esto también puede tener una connotación importante. Sí, es sumamente importante. Por eso es necesario, al hablar de un paciente pediátrico en el área de salud mental, tener en consideración la percepción de los padres o cuidadores en este caso, la percepción del paciente en sí y del medio, que en este caso los maestros serían, por ejemplo, un niño que ha ido bien en sus notas, de repente cae, ya no le interesa ir a estudiar, pues eso ya podría ser una señal, un signo de alarma al menos, que algo está pasando, y es necesario como profesionales de salud mental indagar al respecto.
que hay que investigarlo y no dejarlo pasar como ya se le va a pasar, ¿verdad? Exacto. Es una cuestión temporal. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos ese avance de TN21 con Ingrid Rendón y volvemos con más de Salud TV? Estás viendo Salud TV. Después ya no pueden pasarse sin eso, sin las pastillas, ajá, sí. Y me imagino que es dañino también para la salud, pues, o sea, yo creo que uno por salud debe de tratar de, pues, de conformarse con lo que uno tiene, de ser feliz, para no depender de ese tipo de medicamentos. Yo me imagino que tienen que dañar el cerebro, no sé, tal vez algún órgano, otro órgano del cuerpo, el hígado. Creo que sería como adicción a eso, que le afecte algo en su vida familiar, porque tanto pastilla a veces afecta también lo familiar y en el trabajo, en el estudio. Pues quizás emocionalmente le pueden afectar porque ya no, su vida cotidiana va a ser diferente, también en el trabajo ya no va a actuar igual, entonces en su vida familiar, todo en familiar le afecta. En el ánimo, en la salud, porque el consumo de muchos medicamentos en exceso al final trae efectos secundarios. Sí puede aliviar, digamos, como que la depresión en el momento, pero crea adicción a ellos también, dependiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Nos encanta porque de esta forma nos damos cuenta a dónde hay que recalcar realmente la información para que usted esté cada día más al día con las cosas como son. Bueno, se incorpora a nuestro staff de médicos este mediodía el doctor Ernesto Cornejo Valls, neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, gracias. Siempre es un placer estar con ustedes y qué bueno que vamos a hablar de esos temas tan interesantes para la salud en general. Pues doctor, habíamos hablado un poco con los colegas, pero ellos son ambos por el lado de la psiquiatría, hablando un poquito de la depresión y la forma en cómo se trata de diagnosticar, la evaluación que se hace. Ahora bien, ¿qué le parece si comenzamos hablando un poco en el cerebro, ya neurológicamente hablando, a qué parte van a actuar estos diferentes grupos de medicamentos? Porque pues, antidepresivos son un montón, ¿verdad? Excelente pregunta. Bueno, es de comentar que el cerebro tiene una forma de funcionamiento, una parte estructural que es una transmisión eléctrica, pero otra parte que es a través de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores es curioso que son los mismos neurotransmisores que actúan en todo el cerebro, en varias vías, ¿verdad? La cuestión es que en unas vías hacen una función y en otras vías pueden hacer otra función. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades, incluyendo la depresión, su base es un desajuste en estos equilibrios de neurotransmisores, un exceso de producción o una disminución de producción o un desequilibrio en una neurotransmisor, llamémoslo como sustancias. Son sustancias químicas que produce la propia neurona. El cerebro tiene la capacidad de producir sus propias señales, ¿verdad? Y estos neurotransmisores los produce la maquinaria celular.
lo almacena y lo utiliza en un momento determinado. ¿Para qué lo va a utilizar? Bueno, va a depender de qué área del cerebro esté funcionando en ese momento, ¿verdad? Puede ser para conducción motora, puede ser para conducción sensitiva, puede ser para la memoria, puede ser para el estado del ánimo o otras cosas que vamos a estar hablando ahora en la tarde. Muy bien, doctora, ¿el hecho de usar medicamentos antidepresivos es única y exclusivamente para casos de depresión o existen otras indicaciones? Existen otras indicaciones, ya que el problema, como habló el doctor, de neurotransmisión va a ser más, tiene un espectro más amplio. Por ejemplo, los cuadros ansiosos, las personas nos suelen decir, ¿y por qué me va a dar antidepresivos? ¿Por qué? Porque la ansiedad también está influenciada a través de problemas de serotonina, de noradrenalina o de otros neurotransmisores, dopamina incluso. Entonces nosotros tenemos que dar un medicamento que sea de utilidad para el cuadro que presentan y como cosa interesante quizás enfatizar que los antidepresivos no son medicamentos que generen adicción. ¿Por qué? Porque nos suelen decir, y me va a dar eso, y esto, pero yo lo que tengo es ansiedad. Obviamente quieren un ansiolítico. Sí, yo no estoy deprimido. Lo que quieren es un ansiolítico y realmente va a ser el efecto ansiolítico inicial un ansiolítico. Pero el antidepresivo va a tener un efecto más profundo y va a actuar eliminando el cuadro ansioso sin depender del ansiolítico, que sí va a hacer un poco más acciones sobre acostumbramiento o dependencia. Por lo tanto, el ansiolítico en sí puede ser un medicamento que si bien no nos va a generar una adicción, pero sí es más fácil que el paciente se acostumbre y le cueste dejarlo. Sí, correcto. Mientras que el antidepresivo no es esa sumisión. Y lo otro es que uno indica antidepresivos, pero por el efecto que provocan, por ejemplo, en fibromialgia, en problemas de déficit de atención, y existen así otras patologías en las cuales el antidepresivo está estrictamente indicado. En neurología, doctor, ¿en algunas otras patologías que ustedes utilicen también antidepresivos? Sí, excelente pregunta. Bueno, quizás para hacerlo un poquito más digerible, esto es como el alfabeto, ¿verdad? El cerebro también tiene sus letras básicas para funcionar. Esas son esas sustancias químicas que ha hablado la doctora perfectamente. Pero esas sustancias químicas, en base a la combinación en que se den, sirven para una función específica o para otra. El desbalance de estas es lo que va a crear el problema. Y por lo tanto pueden encontrarse un montón de enfermedades. Nosotros en neurología, por ejemplo, vemos que muchas de las enfermedades neurodegenerativas que vemos con frecuencia, enfermedad de Parkinson, las demencias de sus distintos tipos, pueden manifestarse muchos años antes, ¿verdad?, con síntomas depresivos por ese mismo desequilibrio, aunque no sea una depresión primaria, sino que es una manifestación inicial de otra enfermedad que se va a desarrollar más adelante. Entonces, podemos encontrarla años antes como un marcador preclínico, lo estamos viendo ahora, y eso es lo importante de saber diagnosticarlo. También tomar en cuenta, ¿verdad?, que muchas de las enfermedades pueden producirse por inducir un desequilibrio de eso. Por ejemplo, muchos de los medicamentos que se utilizan en forma comercial pueden llevar a un desbalance propio de los neurotransmisores y llevar a este tipo de enfermedades, es decir, parkinsonismos que pueden manifestarse como depresión inicialmente. Por lo tanto, sí hay otras indicaciones aparte de la depresión, también hay otras indicaciones. Otra pregunta que probablemente usted que está en casa tiene es, bueno, pero ¿existe una edad límite para comenzar a dar antidepresivos? Es decir, ¿se le puede dar antidepresivos a un niño? Muy buena pregunta. De hecho, sí, la respuesta es sí. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana, tiene ya con aprobación, da el aval para iniciar tratamiento antidepresivo a niños. Por ejemplo, para un trastorno depresivo mayor, la FDA ya aprobó el uso de sertralina a partir de los 6 años de edad y también el uso de citalopram y fluoxetina. Son los únicos 3 antidepresivos que al momento están avalados para el uso en depresión.
A la vez, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha autorizado el uso de otros antidepresivos en el adulto para utilizarlos en otras patologías en niños. Por ejemplo, la fluoxetina también está indicada en trastorno obsesivo compulsivo en la infancia, así como la sertralina. La fluvoxamina, que es otro antidepresivo, se puede utilizar ya a partir de los 10 años de edad en niños. Y la clomipramina, también indicado en trastorno obsesivo compulsivo. En otra enfermedad que no es depresión, en donde se pueden utilizar antidepresivos, es en la enuresis nocturna. La enuresis nocturna es cuando el niño ya ha alcanzado su nivel de maduración física y ya es capaz de dominar los esfínteres, el esfínter vesical. Y la enuresis nocturna es cuando hay un retroceso en el control de su esfínter vesical y por lo tanto amanece mojado en la mañana. Aquí se puede utilizar un medicamento muy antiguo, de los primeros que se lanzaron para los adultos, un antidepresivo tricíclico que tiene muchos efectos secundarios, pero a dosis bajas. Tiene un efecto constrictor de uretral, por lo tanto evita que el niño moje, y el que se utiliza es la imipramina. Entonces sí está avalado por el máximo organismo de supervisión de medicamentos, como es la FDA, y están aprobados para ya con edades exactas el uso de estos antidepresivos. Y algo, ¿siempre por kilo de peso como se maneja todo en pediatría? Sí, ¿O aquí ya existen como fíjese de dosis? que hay dosis por kilo de peso, pero también utilizar la dosis más baja, ir titulando hasta obtener el resultado. Lo más importante de esto es que en el 2007 la FDA empezó a recibir reportes de psiquiatras, neurólogos y pediatras que ellos afirmaban que el uso de antidepresivos en niños y adolescentes deprimidos provocaba que los niños se suicidaran. Entonces, a raíz de esto, la FDA decide hacer en el inserto o en la información de cada medicamento una caja negra, que es un cuadro negro, que ellos le llaman black box. Ahí pues están todas las advertencias necesarias para que los padres y los médicos puedan leer los efectos secundarios, y ahí dice, ¿verdad?, aumenta el riesgo de conducta suicida. Entonces allá por el 2007 fue el boom. Todos decían los antidepresivos son malos porque causan suicidio en niños que están deprimidos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues ya pasaron muchos años y se ha comprobado lo contrario, que no es esa la idea. Exacto, que los antidepresivos ayudan a mejorar estos síntomas. Y por lo tanto evitar que se suiciden. De hecho, la FDA hace la aclaración de que puede existir un aumento de conducta suicida en personas menores de 25 años, que incluye a los niños y adolescentes. Por lo tanto, no está prohibido, no es un mito, es decir, que los antidepresivos son eficaces. Para la prevención, justamente. Exacto. Bueno, vamos a ponerle pausa un momentito al tema, porque es importante que también usted se relaje y aprendamos, como todos los lunes, en nuestra sección de Peace and Yoga con Yannick Borlasca. Veamos qué nos trae este día. Hola amigos de Salud TV, soy Yannick Borlasca y el día de hoy les enseñaré Tadasana, o la postura de la montaña, la cual es la base para todas las posturas de pie. Coloca tus pies al ancho de la cadera y asegúrate que los dedos estén apuntando directamente hacia adelante y no hacia afuera. Los talones tienen que estar rotados suavemente hacia afuera también. Relaja las rodillas, en lugar de estirarlas, suavízalas. Y mueve la cadera hacia adentro, de forma que la espalda baja se relaja también. Lleva tu atención ahora a los hombros y rótalos suavemente hacia atrás hasta que los omóplatos estén apenas empezando a accionarse. Relaja los brazos por su propio peso y cuando estás rotando los hombros hacia atrás, notarás que las manos giran hacia adelante. Ahora,
Metes el mentón, pero no levantas, sino que mantienes los 90 grados, asegurando que esto forme una alineación perfecta en tu postura. Una vez que estamos atentos a nuestra postura, la salud de la espalda en general mejora. Cuando uno domina Tadasana, el resto de la práctica física de yoga fluye mejor y somos capaces de sentir los beneficios totales de cada asana que realizamos. Te recomiendo que al realizar esta o cualquier postura de yoga la hagas bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Leani Porlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Ahí lo tienen, la postura importantísima. Gracias, Leanic, por tu consejo de este lunes. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Recuerden que tenemos otro blanqueamiento, el segundo blanqueamiento valorado en $250 gracias a Perident del doctor Abraham García Sura. Si usted quiere ganárselo, pues hoy es el día de iniciamos con la nueva dinámica. ¿Qué tiene que hacer? Fíjese bien. Sube una historia con una fotografía suya cualquiera a su Instagram y nos taguea a nosotros, @saludtv21. Le toma una captura de pantalla a esta fotografía y nos la comparte en la dinámica en Facebook, en nuestra página. Ahí pueden entrar a la página, ahí la están viendo, la forma de ganarse el segundo blanqueamiento dental. Ahí están las instrucciones para que usted las lea detenidamente y pueda participar. Automáticamente todas las fotografías que nos envíen y que cumplan con estos requisitos mencionados participan en el sorteo del segundo blanqueamiento. Ya estaremos dando el ganador, igual que la otra vez, en vivo. Bueno, continuamos con el tema. Antidepresivos, ya nos explicaron los doctores, no generan adicción, es importantísimo recalcar eso. Pero algo que a mí me gustaría hablar es un poco sobre el tiempo de uso, doctor Salman, y las suspensiones de estos medicamentos. ¿En qué momento? Porque creo que el paciente, como clásicamente en todas las patologías hace, no escucha bien o se le olvida por cuánto tiempo tenía que tomarlo y lo suspende. ¿Qué pasa? Bueno, esta pregunta me parece perfecta porque es necesario aclarar el tiempo de duración y en psiquiatría, cuando hemos diagnosticado a un paciente con depresión, con un episodio depresivo mayor e iniciamos tratamiento antidepresivo, pues les explicamos que es parte de los pilares del tratamiento. El tomar antidepresivos no es el tratamiento único, o es decir, el tratamiento completo para la depresión, sino que además el tratamiento farmacológico debe ir acompañado de un tratamiento psicoterapéutico. Además, debe ir acompañado de ejercicio, una dieta balanceada y también sugerimos ejercicios o un proceso de meditación. Entonces, hablando específicamente del tratamiento farmacológico, se le explica al paciente que la medicina que le hemos indicado va a empezar a realizar su efecto terapéutico aproximadamente a las 2 semanas de empezar a tomarlo. ¿Por qué? Porque el medicamento, al ser ingerido, pues es procesado por el organismo y empieza a realizar su proceso a nivel neuronal. Entonces, los niveles de neurotransmisores pues se van a ir regulando o dando manifestaciones de mejoría a partir de la segunda semana. Entonces hay otros que se tardan 2, 3 o 4 semanas. Entonces es importante educar al paciente en ese aspecto y decirle, no crea que es un medicamento como el acetaminofén, que se lo toma. Mágico. Exacto, no es de
acción inmediata, sino que se tarda. Y es importante porque los pacientes están, si no les explicamos esto, ellos esperan tomarlo y el día siguiente, no, pero no siento nada. Pasa una semana, me siento igual, es más, tengo un poquito de molestia gástrica, un poquito de mareo, un temblor, tengo cefalea, que son uno de los efectos secundarios más frecuentes. Y al explicarle esto, pues los pacientes ya están sabedores de estos efectos secundarios que son pasajeros, que desaparecen al mes aproximadamente, y es cuando los pacientes empiezan a sentir el efecto terapéutico. De tal manera que múltiples estudios han reportado que a las 3 meses de estar utilizando un antidepresivo de manera continua van a empezar a mejorar casi el 50% de los síntomas depresivos por los cuales el paciente consulta. Pero sería un error cortar el tratamiento a los 3 meses. Múltiples estudios están demostrando y han concluido que al menos en un primer episodio de depresión el tratamiento debe ser al menos de 1 año. De un año. Y en casos de depresión grave o depresiones recurrentes, que una depresión recurrente es cuando ha ocurrido más de un episodio depresivo. Entonces, en esos casos se prolonga el tiempo de uso. ¿Qué pasaría si tengo 3 meses de estar tomando, mis síntomas están en remisión y suspendo abruptamente el tratamiento? Pues voy a presentar una recaída en los próximos meses. Recaída es presentar nuevamente los síntomas que ya habían mejorado con el uso del antidepresivo y mostrarnos nuevamente enfermos, o sea, con depresión. Muy bien. Doctora Padilla, y estos medicamentos, la depresión muchas veces se ocupa no solo un medicamento, un antidepresivo, se pueden ocupar otros, ¿sí? Claro, sí, se pueden ocupar incluso otro antidepresivo para potenciar el efecto del estado de ánimo, de otros síntomas, y también podemos utilizar benzodiazepinas cuando hay una cantidad enorme de ansiedad y es importante disminuir esa ansiedad. Las personas que están con depresión suelen como preocuparse de qué va a pasar cuando tome este medicamento durante mucho tiempo, como muy bien el doctor Salman explicó. Realmente uno tiene que decirles darles toda la información y evitar esta condición que de pronto les da de decir me voy a habituar. Realmente los antidepresivos son como antihipertensivos o como medicamentos para diabetes que tienen que tomarse un tiempo prolongado para poder tener los efectos deseados. Ahora, es importante que mantengan la medicación en el horario definido, porque no todos los antidepresivos se van a dar durante la noche. Hay antidepresivos que se dan durante la mañana y si nos cambian la dosificación a otro horario, los efectos secundarios van a ser molestos, ¿verdad? Hace poco una paciente me llega con un duloxetina, se la habían indicado en horario matutino y su queja era, me da mucho sueño, pero ella pensaba que era otra cosa, otra condición, y realmente los medicamentos tienen su horario específico para que actúen adecuadamente. Muy bien. Bueno, usted que está en casa, por favor, tome nota que los medicamentos que estamos mencionando, si bien es cierto, a lo mejor no necesitan una receta controlada, desgraciadamente, no son dulces. No son acetaminofén. Usted no puede decidir, si yo voy a dar esto o tomar fulanita a la vecina, aconsejarla. Por favor, esto no lo haga. Son medicamentos de uso delicado. Bueno, vamos a ponerle un ratito otra vez pausa al tema, porque vamos a nuestra sección perfiles, en la que estamos conociendo día a día a cada uno de nuestros staff, a nuestros médicos del staff. El día de hoy comenzaremos el trabajo de la doctora Lilian Orellana, ginecóloga especialista en infertilidad.
Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Lilian Orellana, soy médico ginecólogo con su especialidad en medicina de la reproducción y me invitaron a que hablara un poquito de por qué estudié medicina. Realmente siempre me gustó la medicina, desde que yo estaba pequeña recuerdo que jugaba a ser médico con mi mamá, decidí estudiar medicina, me incliné por el área de la ginecología, ya que esta es una especialidad donde uno tiene la oportunidad de traer una nueva vida al mundo, de ayudarle a esa mujer a traer una nueva vida al mundo y esto es muy satisfactorio. Luego pues saqué la subespecialidad de medicina de la reproducción en la cual pues podemos ayudar a aquellas parejas que buscan o que quieren el sueño, cumplir el sueño de ser padres y no lo han logrado de manera natural. Esta subespecialidad tiene también la gratificación de que uno pues ayuda a esas parejas a que puedan cumplir su sueño de ser padres y obviamente pues a formar una nueva familia. Ser médico es una carrera de vocación, una carrera de servicio, donde uno está dispuesto a atender a sus pacientes. La ginecología y la obstetricia tienen la particularidad de que no tenemos hora. Si ahorita me llaman para un parto, pues yo ahorita salgo a atender a esa mujer que está por dar a luz. Los servicios que ofrecemos en la clínica son, en el área ginecológica, pues la prevención, la toma de citología, que es tan básica para todas las mujeres. Contamos con el servicio de ultrasonografía también y para las parejas que desean estudio de fertilidad, igualmente hacemos el estudio de fertilidad y damos los tratamientos correspondientes de acuerdo a la causa por la cual esta pareja no ha logrado embarazarse. Estoy a la orden en Centro de Cirugía Ambulatoria CECIAM. El número de la clínica es 2531-0085, 2263-4662. Me pueden buscar también en mi página web como Lilian del Carmen Orellana y espero pues ser su ginecóloga de confianza, poder servirles y poderles ayudar a completar ese sueño de ser madres y padres. Un gusto. Ahí la tienen, la doctora Lilian Orellana. Vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de medicamentos antidepresivos, pero ¿sabían ustedes que hay algunos alimentos que pueden funcionar según se supone como antidepresivos? Veamos la siguiente nota. Todos los alimentos que ingerimos inciden sobre nuestro cuerpo y mente de diferentes maneras. Cada uno tiene propiedades particulares, algunas que conocemos y otras que no. Modificando nuestra dieta podemos mejorar nuestra salud, por eso ahora en Foodstyle te traemos algunos alimentos que funcionan como antidepresivos. Uno de ellos es el jengibre, que contiene capsaicina, una sustancia que estimula la producción de endorfina, sustancia que comúnmente es conocida como la hormona de la felicidad. También están los ácidos grasos, conocidos como omega 3, que ayudan a mantener el equilibrio mental, evitan la depresión e incluso podría también servir para el tratamiento de otras condiciones psiquiátricas, ya que actúan sobre el cerebro. La semilla de marañón, conocida también como castañas de caju o nueces de la India, son uno de los mejores antidepresivos naturales. Incluso se compara su potencial con el de los fármacos que se utilizan para tratar la depresión. Nunca olvides siempre llevar un control con tu médico para dar mejor respuestas a estos alimentos y tener una mejor supervisión por él. Por supuesto que usted que está en casa sabe que debe de consultar, que los medicamentos antidepresivos tienen sus indicaciones y que un alimento no puede suplir lo que un medicamento hace. Así que ojo con eso. Bueno, uno de los temas que son frecuente consulta, doctor, son causa de consulta frecuente, son los trastornos de la memoria. Doctor, se me está olvidando todo, ¿será que me está dando demencia o algo así? ¿Cierto, doctor? Sí. Eso es muy común hoy en día y bueno, sucede que habíamos hablado un poco al principio que hay un equilibrio de esos neurotransmisores y esos neurotransmisores los produce el cerebro
y los ocupa en un determinado momento. Pero si todos nosotros estamos sometidos a un estrés cotidiano, repetitivo, que nos agota ese tipo específico de transmisor que puede utilizarse para distintas funciones, puede llevarnos a un estado de agotamiento de esto y producir síntomas depresivos, síntomas de ansiedad. Pero no necesariamente todo lo que es pérdida de memoria es depresión, ni tampoco todo lo que es pérdida de memoria pues nos lleva a una demencia, ¿verdad? De los distintos tipos que hay. Sucede también a veces que la actividad de la vida diaria nos agota tanto que a veces en la noche no podemos descansar bien, y esta es una parte importante porque hemos estado hablando en otros programas de los problemas del sueño, los trastornos del sueño. Entonces a veces las personas que no descansan bien en la noche no son capaces de darle chance a su cerebro que haga funciones específicas durante el sueño profundo. Estas funciones específicas tienen que ver con la reparación y la regeneración celular, y también pues la reposición de neurotransmisores, de tal forma que si no dormimos bien, porque estamos estresados, porque llegamos cansados, porque llevamos con muchos problemas en la cabeza y estamos tratando de darle vuelta y se nos va el sueño en eso, no le damos chance de llegar al sueño profundo y no le damos chance al cerebro a que haga esta función específica, de tal forma que al día siguiente vamos a andar cansados, vamos a andar con estos neurotransmisores, el equilibrio de estos neurotransmisores alterados, vamos a andar somnolientos, vamos a andar ansiosos y vamos a tener problemas de la memoria porque no logramos hacer tampoco la perpetuación de la memoria en sueño profundo. Entonces esa es una de las causas más comunes que podemos ver hoy en día, ¿verdad? En realidad no es una pérdida de funciones cerebrales, ¿verdad? Sino que no le damos chance. Es uno de los síntomas que podría estar enmascarando una depresión, o podría ser sencillamente, como usted dice, falta de esa como ¿qué? Una reestructuración que sí, obtenemos en la noche con un buen sueño. Claro. Efectos secundarios, ya mencionó el doctor Salman, gastritis, a veces un poquito de náuseas, pero ¿cuáles son realmente los más frecuentes, doctora, los efectos secundarios en general? Depende de los medicamentos, porque, por ejemplo, amitriptilina va a dar un efecto sobre sequedad de boca, y eso es espantoso. La persona dice, se me queda la boca, la lengua trabada, porque la boca está seca. La boca está demasiado reseca, o se levantan en la mañana con la sensación de la boca totalmente seca. La amitriptilina es un excelente medicamento, es más, es de los medicamentos con bastante potencia y de los antiguos. Pero, por ejemplo, fluoxetina puede dar cefalea y también problemas, dolor de cabeza y problemas gástricos. Entonces, otros antidepresivos pueden incrementar presión arterial. Por ejemplo, si la persona no tiene antecedentes de hipertensión y no toma medicamento y le indican venlafaxina o desvenlafaxina, hay que estar revisando presión arterial porque puede incrementarlo. Veamos otro medicamento. Hay otros medicamentos. Hay otros que ya nos vamos a ir mencionando, pero bueno, mi abuelita tenía un dicho y decía que a guerra avisada pues no hay soldado muerto, ¿verdad? Si usted como médico le explica a su paciente los efectos secundarios, pero le hace ver la importancia del medicamento, pues vamos a tener ahí un balance entre lo necesito y lo voy a usar. Vámonos a una pausa y volvemos con Mate Salud TV. En esta Navidad, que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Vive las fiestas sin niños quemados, siguiendo este consejo. En estas festividades de Navidad y Año Nuevo, una de las principales lesiones es por quemaduras. Como principal consecuencia es la pérdida de la movilidad. Por eso, si has sufrido algún tipo de lesión, te sugerimos que visites al especialista o al fisioterapeuta para que te ayude a recuperar la movilidad perdida. En estas fiestas, que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Este es un mensaje de Salud TV. Por una Navidad sin niños quemados. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los medicamentos antidepresivos y bueno, comentábamos en el corte realmente que aún y a pesar de los efectos secundarios es importante que usted sepa que debe de consumir su medicamento el tiempo que lo tiene destinado. Ya el doctor Salman dijo que no puede ser menos de 3 meses, que probablemente si es un primer episodio va a ser hasta 1 año, ¿cierto, doctor? Así es. Recalcando la información vertida previamente, pues un tratamiento en un primer episodio depresivo mayor requiere al menos 12 meses de consumo constante. Aclarar que el antidepresivo no es adictivo, que en algunos, dependiendo del tipo que se utilice, va a ser necesario ir disminuyendo paulatinamente. No se tiene que suspender de manera abrupta ningún medicamento y en especial los antidepresivos. No causa adicción. Muchas personas tienen el mito de decir, es que yo no tomo eso porque me voy a volver adicto, yo no tomo eso porque no me quiero volver un drogadicto. No tiene ninguna validez lo que dicen y es importante pues que consideren la depresión como una enfermedad grave, una enfermedad que afecta la funcionalidad de la persona, tanto en la familia, en el trabajo, en lo social, y pues que puede tener como consecuencia el suicidio, que es algo bastante grave. Doctora Padilla, su mensaje final. Ya el tiempo se nos fue volando. ¿Cuál sería el mensaje final a la población? El mensaje sería, si usted tiene una depresión o síntomas que le orientan a depresión, consulte oportunamente, no espere que la patología se haga grave. Es muy fácil mantener un tratamiento, pensar que este tratamiento le va a mejorar su calidad de vida. Doctor Cornejo. Sí, bueno, los medicamentos antidepresivos son medicamentos que van a actuar en los neurotransmisores del cerebro y van a tener distintos efectos que son complejos. Por lo tanto, no deben de automedicarse estos medicamentos, deben de ser guiados por un especialista o un médico, y el médico también es el que le va a decir al paciente cuánto tiempo lo va a tomar. A veces puede ser un uso prolongado o crónico, dependiendo de la enfermedad que se esté tratando. Entonces, no retirarlo, ¿verdad?, hasta que un especialista se lo diga. Si se va a cambiar, también un especialista le tiene que decir. Si hay efectos secundarios, pues hay que ver si se pueden combatir esos efectos secundarios de otra forma, pero tiene que ser guiado por un especialista. Siempre tiene que ser guiado por su especialista que está a cargo de su patología. Y si va a ser sometido a una intervención quirúrgica o cualquier procedimiento X, por favor, siempre diga todos los medicamentos que toma. Es relevante que no oculte nunca esta información. Bueno, el tiempo se nos terminó y no me queda más que agradecerles. De verdad ha sido un placer, doctor Salman, doctora Padilla, doctor Cornejo, como siempre, un placer tenerlos por acá. Gracias a ustedes por su fiel sintonía, espero que hayan aprendido mucho. Yo los dejo, bueno, con Ingrid Rendón para que vaya y vea todas las noticias del quehacer nacional en la edición del mediodía de TN21. Que tenga lindo lunes y que Dios los bendiga. Es importante que si tomas antidepresivos pongas en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, toma el medicamento con algún alimento, a menos que se indique lo contrario. Es importante que comas porciones más pequeñas con mayor frecuencia y bebe mucho líquido, como agua fría, así evitarás irritación en el estómago. Estos fármacos te pueden causar sueño, por eso es importante que tomes una siesta breve durante el día, realizar una caminata corta y evitar conducir vehículos u operar maquinaria peligrosa hasta que pase la fatiga y tome el antidepresivo a la hora de ir a dormir si el médico lo aprueba. Es importante que hagas ejercicio de manera regular, como trotar, andar en bicicleta o hacer aeróbicos o algún otro tipo de actividad como caminar. En primer lugar, habla con tu médico acerca de cuál será el ejercicio más adecuado para ti.